Listo, Juli. Nos fuimos. Listo. Regálenme un segundo ya, entonces arrancamos. ¿Sabes? Este está muy profesional. Verá. Yo volteo la cámara, la veo de dónde, ya. Listo. Entonces, Claudia es nuestra directora de calidad. Es la persona que nos va a mostrar como todo el tema de las pruebas de calidad que hacemos con las mangueras acá en el laboratorio. Buenos días, mi nombre es Claudia Rodas. Como les dijo Julián, manejo por parte de calidad del laboratorio, entonces vamos a mostrar técnicamente la información. Juli, de pronto, qué pena, de pronto te puedes acercar un poquito más a la que podamos escuchar. Yo me acerco más, espere, ya. Listo. Entonces vamos a empezar con esta prueba. Pero no sé Vamos a dónde empezar yo... con esta prueba, es la prueba de vacío. La manguera es una solución agrícola y esa prueba es crítica para esta clase de producto. Porque es una parte donde se va a hacer la succión. Entonces aquí lo que miramos es la parte de vacío a la manguera en la prueba de presión de trabajo y si colapsa, en qué momento colapsa. Entonces aquí miramos esta prueba. Esta es una SAC de 2 pulgadas. Y acá, miramos. Acá tenemos el bajómetro. Aquí vemos cómo va subiendo. Entonces aquí lo que miramos primero es la presión de trabajo, a lo cual nos dice la ficha técnica. Voy a mostrar acá. Y vamos mirando el comportamiento de la manguera. En este caso, esta manguera, el espiral está embebido dentro de la cinta. Entonces, digamos que ya no se ve ni recogiéndose ni deformándose por su construcción. Cuando es una manguera de este estilo, que el cordón está por fuera, que el cordón está expuesto, en esta manguera sí se ve como un estilo acordeón, como se recoge como tal la manguera. Ahorita les mostramos una como este estilo para que la puedan observar. Pero en este caso ya se comporta como una tubería, digámoslo así, porque está rígida, la pared es mucho más gruesa, entonces lo que miramos acá es que no vaya a haber un colapso del producto. Luego ya vamos acá, pues, volvemos al bajómetro y miramos la máxima presión a la altura de Pereira. La máxima presión que podemos tener acá son 25 pulgadas de mercurio. Entonces digamos que esa es la máxima. No es que la manguera sea para exactamente lo máximo, sino que aquí son pruebas destructivas. Entonces lo que hacemos es llevar la exigencia al máximo para mirar a esas 25 pulgadas de mercurio cuál es el comportamiento de la manguera. Entonces acá vamos y la miramos y si ustedes ven, ella no se colapsa, no la puede tocar y no pasa nada, le hacemos un pequeño radio de curvatura y tampoco se daña, si tú pasas por acá, y acá, acá se puede ver que no colapsa, porque cuando le hacemos estos radios de curvatura y teniendo la presión interna, pues miramos que esta parte no se vale. Esta es una de las pruebas como más críticas para este producto, es la prueba de presión de básicamente. Vamos a seguir con otra prueba que se llama la prueba de presión de rotura. Esas es para las mangueras que son reforzadas. Yo creo que Paula de pronto les habló de las que son coextruidas, las que son reforzadas. Vamos a ver entre las reforzadas y así como en las pruebas coextruidas, la importante la de vacío, la de rotura es la más importante en una prueba en una manguera reforzada. Entonces, esa prueba crítica también es destructiva. Entonces, este es el equipo. Este es el equipo de rotura. Esta es la manguera, este es el banco de rotura que nosotros manejamos. Y aquí lo que miramos son 3 cosas. Primero, comportamiento. Entonces, si la manguera nos dice en la ficha técnica que es para 300 PSI, en el caso de esta manguera, que es una Flexogas, una manguera para gas, una manguera que nosotros tenemos certificada en Colombia. Entonces, lo que miramos es, primero, ese comportamiento. La manguera no debe pasar nada, intacta, sin protuberancias, sin deformaciones. Y luego esos 300 PSI, con una rata de velocidad constante, la llevamos hasta que estalle. La norma también nos dice, lo mínimo que debe estallar es tanto, pero nosotros la llevamos al máximo porque esta manguera tiene un muy buen factor de seguridad. Entonces vamos a mirar aquí la primera prueba, la que nos explicaba, que es la prueba de presión de trabajo. Vamos a someter la manguera a 300 PSI.
Si quieres puedes buscar el manubrio. Ahí vamos en 200 PSI. Vamos subiendo hasta obtener los 300 PSI, ya vas a la manguera. Y como pueden ver, la manguera está intacta, no hay deformación, no hay estos clientes que nos dicen que se les salen unos huevos. Cuando esto pasa, es lo que nosotros llamamos un efecto camándula. Entonces, lo que miramos a la presión de trabajo es que la manguera se comporte como estaba inicialmente. Eso es lo más importante. Sin deformación, sin protuberancias, sin que se expongan los hilos o hayan aquí como también unas deformaciones que se dan entre los hilos. Entonces, ella está como estaba inicialmente. De aquí en adelante ya hacemos la prueba de rotura. En esta prueba de rotura la llevamos al máximo prueba descriptiva, pero aquí ya se empieza a dar la deformación. ¿Por qué? Porque ya en la presión interna empieza a mirar por dónde puede escapar, se empieza a deformar capa externa, interna, y empezamos a mirar. Pero ver que hay un Julián. Por acá sí lo puedes ver. Por acá se generó la rotura. Entonces alcanzaron a ver la rotura que se dio acá en esta parte que casi enojó el señor Julián. Entonces acá miremos el manómetro nuevamente y pueden ver que estalló a 1240 PSI. La norma para esta manguera es de 750 PSI. Estamos hablando de un factor de seguridad altísimo. Y para estas mangueras las diseñamos de esta forma, que tengan altos factores de seguridad, porque aquí estamos bajo condiciones de laboratorio, pero ya en el comercio pues hay factores de temperatura, hay factores de doblamiento, hay otros factores, muchos factores. Entonces nosotros tenemos altos factores de seguridad para poder que la manguera soporte lo que mínimamente dice la norma, que para este caso son 750. Entonces, esta prueba, que es la prueba de rotura y la prueba de presión de trabajo, la prueba de presión hidrostática, que se le llama de las dos formas, se le hacen a todas las mangueras reforzadas y a cada lote. Esas pruebas críticas, muy importantes en nuestro comportamiento. Todas las otras pruebas que hacemos, la de adhesión, la de diámetros, paredes, toda esa clase de pruebas, digamos que son el preludio para esta prueba, porque si la manguera tiene buena pared, si la manguera tiene buena adhesión, si la manguera está bien conformada, toda esta clase de cosas que miramos de especificaciones técnicas, esta prueba va a pasar sin problemas. Y finalmente esa es la prueba de resistencia cuando está conectada, cuando está utilizada, la prueba de presión de rotura y la prueba de presión de trabajo. Es lo primero que un cliente observaría. Es que le salió un huevo, es que se deformó o es que se infló. Todo tiene que ver con la presión de rotura a raíz de que las otras pruebas estén bajo las especificaciones técnicas. Entonces vamos a ir a ver un poquito de esas pruebas. Nos ponemos por acá. Vemos esta parte, aquí les vamos a mostrar entonces la prueba de tracción. Este es un equipo universal. Aquí hacemos pruebas de tracción, de compresión, y se las hacemos a o los conectores, o sea, mangueras que vienen con acoples en los extremos, a muestras de 1 metro o menor a 1 metro, lo hacemos en esa parte, o en este caso se las hacemos a las mangueras coextruidas, las que les mostré ahorita, la negra, las que les mostré gris, que les dije que les iba a hacer una prueba de vacío. Esa clase de mangueras también es muy importante acá mirar esa construcción. Porque este es el cordón, que es de un material rico. Y esta es la cinta, que es de un material blando. Y ellas van unidas y embedido al cordón. Esa unión que hay entre estos materiales debe estar perfecto. Entonces aquí en este segmento miramos la tracción. Entonces vamos a mirar ese proceso. Vamos a mirar el proceso acá. Y vamos mirando comportamiento, o sea, el estiramiento. Acá vamos mirando este estiramiento y acá vamos subiendo los kilos. Desde acá.
Estamos hablando de que un segmento de 10 centímetros ya va en 76 kilos. Es muy importante. Para esta clase de manguera, lo mínimo son 80 kilogramos por esos 10 centímetros en cuanto a esta área de espesor. Entonces aquí podemos decir, la manguera ya superó la especificación técnica mínima que debe de tener. ¿Por qué es importante? Porque esto también hace que si el cuerpo de la manguera quedó con una buena adhesión en los radios de curvatura o en la instalación de la manguera, esta no se raja. Entonces esta prueba es súper importante en cuanto a la construcción como tal. La de vacío es muy importante para el desempeño de la manguera. Y podemos ver que ya vamos en más de 100 kilos. Y el comportamiento que les digo es esto acá. La cinta que hay acá, si quieres la puedes mostrar acá de lado. Esta cinta no se debe adelgazar mucho, ni esta pestañita que ven acá se debe de soltar. Cuando ya pasan los 100 kilos, como es este caso, sí ya se puede soltar. Digamos que ya es la deformación que ella empieza a tener buscando por dónde es el daño. Pero este comportamiento es el que buscamos idealmente. En el caso de una manguera que no tenga las especificaciones o que esté mal fabricada, lo que pasa es que esto se empieza a despegar como una capa así. Y esto lo que nos dice es que con el tiempo la manguera está flexionada y se va desprendiendo. Entonces digamos que esta es una prueba inmediata, pero el desprendimiento, si se da en el tiempo, se genera en, no sé, un mes, 2 meses, 15 días. Entonces, esta clase de construcción es muy importante. Aquí podemos ver que ya vamos en 141 kilos. Y esperamos acá hasta que ella reviente, básicamente. Aquí sí ya podemos ver como esta cinturita es el adelgazamiento del material y es lo esperado, que ya después de 100 kilos ya el material empieza a adelgazarse. Pero es un muy buen comportamiento. Y como es un termoplástico, porque esto es un termoplástico flexible, este también es un termoplástico, pero es de dureza 100 chorá, este termoplástico se empieza a ver como lechoso. Ese es un comportamiento que se llama el punto de flexión del material, donde ya digamos que las cadenas, por allá hablando químicamente, las cadenas del polímero se estiran, entonces se empieza a ver así lechoso. Y también es un comportamiento normal. Es más, es lo que esperamos. Que estas cinturitas se den antes de que ellas se rajen. Listo. Y fueron 152.4 kilos. Entonces la manguera está súper bien. Aquí es donde les digo yo la adhesión. O sea, la adhesión es esta cinta acá con este cordón acá. Si superan los 100 kilos, súper bien. Y básicamente es que en la instalación no se va a romper. Listo, esa es la prueba de tracción. Vamos entonces ahora a mirar una prueba de adhesión. Es como la homóloga esta, pero para las mangueras reforzadas. ¿Por qué estará para la flexibilidad? Que la adhesión es entre la cinta, que es flexible, y el portón, que es rígido. Mientras que una manguera reforzada tiene tubo, el refuerzo textil, una capa. Entonces, esa manguera lo que miramos es la adhesión entre esas capas. Entonces, por eso digo que es como el homólogo esta, pero para las mangueras reforzadas. Vamos a pasar acá al equipo de adhesión. Entonces, el equipo de adhesión. Y esto sería la cubierta, el textil y el tubo. Como ven, el textil no está adherido porque es un material que no es compatible con el PVC. Eso es poliéster, eso es PVC. Pero entre este y entre este tubo y esta cubierta sí debe de haber adhesión. Eso es lo que le da la resistencia a la presión de trabajo. Entonces, si ustedes ven, hay como un enmalladito y hay unos triangulitos. Esos triangulitos son los que se pegan a este tubo acá y son los que le dan la fuerza de adhesión. O sea, es como un enmallado así. Entonces, le dan esa fuerza de adhesión y este es muy importante para que la presión de trabajo
y la presión de rotura esté bajo las especificaciones técnicas. Y segundo, para que si los hilos ven que la distancia es la misma, si la distancia no es la misma, si hay unos más abiertos que otros, lo que va a pasar es lo que les comentaba ahora, que durante la presión de trabajo, los clientes pueden empezar a ver como especie de huevitos en la manguera. Y ahí es cuando ellos dicen, venga, es que se infló, se deformó, o nos dicen así, le salieron huevitos. Ese es el efecto camándula. Pero eso pasa cuando esta distancia o estos ángulos están parejitos. Entonces, esta es una de las pruebas de adhesión que hacemos, bien muy importante, porque básicamente si esta prueba no pasa, no cumple, ni para qué hacemos la de rotura y la presión de trabajo, porque esta construcción es la que nos da la efectividad de la prueba de presión de trabajo. Entonces eso es lo que llamamos pruebas de desempeño, diferente a las de ahora, que son las pruebas de especificación técnica. Digamos que tenemos estas dos clases de modalidades en las pruebas. Y vamos acá con la prueba de dureza. Esto es un durómetro. Para los que no saben, de pronto la prueba de dureza, las unidades son short A para termoplásticos. Es como, por ejemplo, para los metales es Rockwell, para los plásticos es short A. La verdad es que esta parte no la conocen mucha gente. Entonces, cuando hablamos de short A, es como hablar de PSI, como hablar de kilogramos, son las unidades de la dureza. Y ese es el equipo, el durómetro. Entonces, aquí lo que miramos, los diferentes materiales. Aquí se me da la mano. Los diferentes materiales, les miramos durezas, porque lo que les comentaba ahorita, el flexible, por ejemplo, de una coextruida tiene una dureza de 65 chorá, mientras que el del cordón tiene 100 chorá. O en el caso de estas mangueras, la cubierta tiene una dureza que es alrededor de 55 chorá y el tubo tiene una dureza alrededor de 75 chorá. Entonces, lo que miramos acá es que cogemos esta clase de probeticas, pueden ser rectangulares o cuadradas, pero tienen que tener un espesor según la norma, es una norma internacional. Ponemos la probetica y tomamos el dato. Entonces ahí nos dio 63 aproximadamente, o rango entre 60 y 65 chorá. Entonces, básicamente ahí decimos, este tubo o el material para ese tubo está bien. Entonces, ¿qué hacen en la planta de materiales? Nosotros como calidad decimos, pueden seguir y ellos arrancan a fabricar el tubo. Miremos otro, por ejemplo, vamos a mirar este transparente. Ponemos la probetica, bajamos la palanquita acá y con el durómetro, miramos 65 chorá. Esta también es para 65 chorá. Y podemos mirar, por ejemplo, una cinta, es esta amarillita. Y esta nos da 65 chorá. Todos estos materiales deben de estar entre 60 y 70 chorá porque son unos flexibles que utilizamos específicamente para unas mangueras. Y si fueran duros, aquí porque no tengo uno más duro, bueno, les puedo mostrar este. Este que es de 80, material que es de mayor dureza. Pueden ver 80, 85 chorá. Y si vemos es un material de referencia, que está marcado con 80 chorá, porque este material es de referencia. Entonces el durómetro nos marca entre 80 y 85, entonces está bien. Entonces, esta prueba es muy importante porque básicamente es la prueba antes de empezar a fabricar. Entonces nosotros como calidad le decimos a planta de materiales, listo. Los materiales ya quedaron formulados como los necesitamos, arranca. Entonces ese es antes de la manera. Después sacan los tubos, entonces el durante. Entonces también venimos a hacer esa clase de pruebas. Y luego terminan el producto y calidad entra a hacer las pruebas de desempeño. Antes son las pruebas de especificaciones técnicas, que tengan la dureza, que tengan la pared, que tengan el diámetro. Y después son las de desempeño, que se estalla lo que es, que se soporte la presión del trabajo, que se soporte el vacío. Entonces calidad son las tres etapas, antes, durante y después. Pruebas de especificación técnica, pruebas de desempeño. Vamos a mirar entonces lo que hacemos con diámetros. Nosotros tenemos acá, tenemos las galgas. Son puras galgas patrón. Son galgas de todos los diámetros porque nosotros manejamos mangueras desde estas chiquiticas, que van de 4 milímetros de una manguera de este diámetro a mangueras de 10 pulgadas, o bueno, les puedo mostrar esta galga de 2 pulgadas. Entonces nosotros acá lo que tenemos son patrones y con esos patrones escalonados nosotros verificamos las dimensiones de la manguera.
Entonces, para las galgas tenemos, por ejemplo, para esta manguera. Esta manguera es una coextruida, como la que les mostré de la SAC, la agrícola negra, que les mostré la primerita. Pero esta lo que tiene especial es que tiene alambre. O sea, es un refuerzo, no es un cordón rígido de PVC, sino que en este caso el refuerzo es el alambre. Entonces, le permite darle una flexibilidad altísima a la manguera. Recuerdan que ahorita hicimos como una flexión a la negra y era bastante el radio es como esa curva, es muy amplia. Cambio este radio es bastante cerradito. Entonces, esa es una de las propiedades, porque nosotros podemos tener como la misma manguera, pero con diferentes flexibilidades, o lo que llamamos técnicamente diferentes radios de curvatura. ¿Qué es un radio de curvatura? Yo sé esto. Entonces, aquí decimos, este es el diámetro de cualquier cosa que sea redonda. Imagínense aquí una bolita. Ese es el diámetro. Entonces, el radio de curvatura es esto. Entonces, cuando en una ficha técnica dice el radio de curvatura es 10 centímetros, me están hablando de esto, o sea, hasta la mitad. O sea, que el doblez completo sería 20 centímetros. Como las mangueras muchas veces se conectan o así, a 90 grados, o así en forma de a 180 grados. Hay que tener mucho cuidado con ese radio, de saber interpretar ese radio de curvatura. Entonces, así es diámetro de curvatura, la mitad es radio de curvatura. Paredes. Las paredes es lo que nosotros llamamos concentricidad. ¿Qué es la concentricidad? Que esté bien redondito primero, o sea, que uno ojo la mira y dice, listo, está redondito. Pues entonces dirán, pero ¿cómo así? Es que la manguera es redonda. Pues ¿cómo les parece que hemos visto mangueras que no es un círculo, sino que son deformaciones? Entonces, lo primero, que esté redondo. Y lo segundo, que la pared esté igual en ambos lados. Obviamente con unas tolerancias, todo tiene tolerancias, pero que esté dentro de esas tolerancias, no que aquí sea mucho más ancha que acá. ¿Por qué? En la parte delgada es donde se van a generar los problemas. Y si justo la parte delgada quedó sobre piso y entonces es, por ejemplo, una gravilla, se empieza a desgastar más rápido y no va a soportar el tiempo que necesitamos o que decimos que debe soportar. Entonces las paredes también son muy importantes. Y dos, porque la pared también me genera una buena rotura, a pesar de rotura que les he mostrado, o un buen vacío, porque la parte delgada, ella se puede colapsar. Entonces acá miramos muy bien eso. Ahora, las dimensiones. ¿Por qué lo importante? Pues porque es el cliente lo primero que usa el cliente es la dimensión, que la dimensión sí sea la que espera, porque la va a ir a conectar con sus acoples. La mayoría de mangueras de nosotros no las tenemos acopladas. Entonces debemos de garantizar que sus diámetros estén acorde a la ficha técnica para poder que el cliente pueda utilizar todas sus clases de acoples. Ahora, hay que tener muy en cuenta la especificación técnica de los diámetros es más o menos 3%. Ahí están las fichas técnicas de nosotros. Entonces ustedes encuentran un dato, encuentran un menos, encuentran un más. Y por eso nosotros tenemos unas galgas que tienen como el menos, el más y el esperado. Aquí está la tolerancia. Esto está escalonadito. Entonces, ahí no se ve muy bien. Bueno, no tengo una por allí. Pero aquí tiene una dimensión mínima, aquí la esperada y aquí la máxima, que es ese más o menos 3%. Entonces nosotros lo que hacemos con las galgas es ponerla ahí. Ustedes ven justo quedó, por aquí les muestro el numerito. Justo quedó en el, ahí está, 38.1, se ve. Ven el 38.1, ese es el esperado, ese es el ideal. Lo que aquí en el máximo, también porque entra apretado. Y el mínimo no es el ideal, pero está dentro de la tolerancia. Pero miren que acá ya le empieza como a quedar guagais. Entonces lo ideal es acá en la mitad. Eso es lo que hacemos con nuestras galgas, que están acá marcadas. Y es súper importante por lo que les digo. Lo primero que el cliente sabe es una manguera. Venga, si me funcionó, no me funcionó, si me está acoplando, si me sirvió. Lo primero que mira antes de poner en funcionamiento. Entonces son muchas clases de pruebas y especificaciones que hacemos acá en el laboratorio, que miramos con todos los lotes, que miramos con todas las mangueras. Y obviamente tenemos reclamaciones o sugerencias o hasta devoluciones. Y lo que hacemos es recibir el producto, mirarle todas estas clases de especificaciones y mirar qué pasó. Pero hay que recordar que es muy importante siempre preguntar qué diámetro la necesita. 1, 2,
¿qué va a pasar dentro de la manguera? ¿Qué clase de químico, qué clase de sólido, qué clase de fluido? 3, la temperatura. Cuando hablamos de temperatura es externa e interna, porque una cosa es poner las mangueras directamente al sol. Por ejemplo, el tema de las mangueras coextruidas no se deben de tirar directamente al sol porque se deforman. Y esta, por ejemplo, no le pasaría nada. Entonces, dependiendo del producto, se puede o no se puede exponer al sol. Esa es la temperatura externa o medio ambiente. También cuando hablamos de temperatura externa, hablamos de irradiación. Por ejemplo, estar cerca, no sé, a una caldera o estar cerca a algo que le dicta mucho calor. El PVC se va degradando con el calor, entonces es muy importante. Y no es lo mismo que nos digan, venga, sí, está cerca a una fuente de calor, pero son 30, 40 grados. A decir, no, es que esa máquina irradia a 60 grados. Y ella es máximo para 60. ¿Va a resistir? Sí, pero un tiempo. Estamos hablando que ya la estamos llevando al límite. Esas son las temperaturas externas, los factores externos, dónde va a estar instalada, qué va a estar alrededor de ella. Y lo segundo, la temperatura interna. Si lo que van a pasar por ella tiene temperatura. Entonces nos dirán, no es que vamos a pasar un agua caliente. ¿Cuánto está? Ah, que 30 grados. Perfecto. No, vamos a pasar vapor. Ahí sí, no, porque el vapor es más de 100 grados y, por ejemplo, para esta clase de manguera, no, ya habría que buscar. Entonces, la temperatura del fluido interno es muy importante, tanto como de la parte externa, cuando hablamos de temperatura. Y finalmente, ¿cómo la van a instalar? Lo que les decía ahora, la van a instalar con radio de curvatura, la van a instalar lineal, la van a instalar a 90 grados. ¿Cómo va a ser la instalación? Porque dependiendo de eso, se requiere la longitud. No es lo mismo instalar la manguera así que instalarla así. Requeriría otra longitud para que este esfuerzo acá sea lo menos grave. Digamos que instalarla mejor así que instalarla a su máximo, que ya va a funcionar, pero digamos que este esfuerzo ahí constantemente ya va a llegar a un punto en que ya la manguera falle y se puede dañar mucho antes. Entonces también es muy importante la parte de preguntarle al cliente es cómo la va a instalar, dónde, con qué le va a poner abrazadera, la va a grafar, bueno, tantas cositas así como para que ellos la puedan instalar y no después venir a, es que usted lo hizo mal, es que usted la puso al sol. Entonces, todas las cosas son importantes como recalcárselas a un cliente. Si tienen alguna pregunta, algo de laboratorio. Dudas, inquietudes. No, súper claro. Muchas gracias. Súper claro. Mil gracias. Sí, demasiado profesional y pues estamos súper contentos porque eso nos da a nosotros esa tranquilidad, esa seguridad para ir a ofrecer el producto. Está muy interesante. Claro. Gracias por... Cuando quieran pueden venir, les muestro aquí las pruebas como tal, para que tomen las mangueras, para que ustedes mismos las midan, para que hagan las pruebas, porque cuando vienen acá al laboratorio los pongo a hacer las pruebas como para que vean que la manguera tiene muy buena fabricación, que tiene una muy buena especificación técnica, que se pueden ir tranquilos, que nosotros aquí constantemente le estamos haciendo control de calidad a todos los productos. Súper. Yo creo que para quizás la primera semana de diciembre, si nos reciben por allá, nos estamos... Claro que sí, aquí los esperamos con todo gusto. Muchas gracias. Bueno. Tu nombre es Joana, es que no escuchamos bien al inicio. Listo, perfecto. No, muchas gracias a ustedes. Entonces, así quedamos. Cualquier duda nos cuentan. Les vamos a enviar la información de lo de... Sí, de lo del tema. Señor. Es Joana, el nombre. Joana, Paula. No. Ah, Paula o Claudia. Claudia. Ah, ok, es que no escuchamos al inicio el nombre. Listo. Claudia, muchas gracias, Juli. Bueno, que estén muy bien. Listo, muchas gracias, que estén bien. Hablamos. Chao. Chao. Acá en las redes.